Bueno, cuando yo entré a la Universidad Católica, venía de un colegio bastante raro, del mismo que salió Alberto Zamora, que se llamaba Escuela Experimental de Educación Artística. Y en la época en la que yo estuve teníamos era igual que cualquier colegio, digamos, pero con la diferencia que habían talleres en la tarde, con programas en la época que yo estuve, eran programas muy sólidos. La mayoría de ellos tenían como modelo matriz o los programas de Bellas Artes de la Chile o de la Escuela de Artes de la Católica. Por lo tanto, cuando yo salí del colegio, había tenido teoría del arte, figura humana, pintura, grabado, escultura, diseño básico, un conjunto de cosas que tenían que me ponían en ventaja en relación a mis compañeros de universidad. Y cuando salí de la universidad me fue bastante bien gracias a eso, digamos. Y cuando salí de la universidad me casé y busqué trabajo en un colegio para poder tener una entrada regular. Me contrataron en un colegio donde me pagaban muy bien, y ahí estuve como unos 9 o 10, casi 10 años. Pero junto con eso, en ningún minuto dejé de hacer mi trabajo personal, porque, o sea, tenía un taller en mi casa, mi señora lo mismo, y seguí participando en exposiciones, seguí participando en bienales internacionales, cosa que ya había empezado a hacer en la época de la universidad. Nunca dejé de hacer mis cosas. O sea, yo creo que todo esto se transforma en una cuestión más o menos válida, digamos, bien definida en mi vida, en la medida en que siempre tuve claro hacia dónde quería dirigirme. O sea, cuando salí del colegio, o un poco antes de salir del colegio, lo que yo tenía claro era que quería estudiar arquitectura, pero no por el hecho de ser arquitecto, sino porque consideraba que en la arquitectura se producía un punto de convergencia de todas las áreas de las ciencias sociales, digamos, que me interesaban: la sociología, la antropología, la filosofía, la historia, la política, por supuesto. Era una idea muy wagneriana de la arquitectura, parecía la que Wagner tenía de la ópera, ¿no? Pero quedé en arquitectura en Valparaíso, en la Católica, y no me quise ir en Santiago. Y después me metí a arte quedé aceptado al tiro en arte en la Católica, y me metí a arte en la Católica y me di cuenta que eso era lo mío, ¿no? Ahora, esa convicción está inscrita, por así decirlo, en una concepción del mundo, en una concepción de mi vida, que tenía muy poco que ver con los esquemas actuales, con los esquemas que predominan actualmente. Yo tenía la más remota intención, desde luego no tenía la más remota intención de quedarme en Chile, no tenía la más remota intención de hacer clases, no me interesaba en absoluto hacer clases. Lo que sí me interesaba era desarrollar mi trabajo creativo, digamos, de artes visuales, y estudiar. En esa época me habría gustado, cuando salí de la universidad, haber hecho un posgrado, digamos, pero fuera de Chile. Eran tiempos muy desagradables en pleno periodo de Pinochet. Pero las cosas se fueron dando de tal forma que mi vida se ordenó como yo quería que se ordenara, ¿no? A pesar de que no seguí en Chile y de que hice clases, ¿no? Todas las experiencias que he tenido han sido experiencias que me han ido confirmando que no sirvo para otra cosa. O sea, podría dedicarme, digamos, al tráfico de drogas, podría dedicarme, no sé, incluso a la arquitectura y ser payaso, en fin, lo que sea. Pero tuve una experiencia haciendo clases que me marcó. Hubo un momento que estaba muy cansado
Habían nacido mis dos hijas, entonces con mi señora trabajábamos en la noche, cuando las niñitas se dormían, digamos, nosotros como a las 10 de la noche empezábamos a trabajar hasta las 12 o 1 de la mañana en nuestras cosas, en nuestros respectivos talleres en la casa, teníamos la casa grande.